Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alex Carvajal Villegas. Soy profesor de biología y asesor pedagógico del programa PASE, específicamente en la componente de reforzamiento de la habilidad del siglo XXI. Y ahora voy a pasar a mostrarles una presentación sobre el pensamiento crítico y cómo este pensamiento crítico, según ciertas definiciones que yo les voy a mostrar, podemos asociarlo e incluirlo en las planificaciones y en todo el trabajo educativo y didáctico del docente en las distintas asignaturas. Lo que aparece ahí es un breve sumario respecto de los temas que yo voy a tocar. En el tema número uno son una definición, incluyendo la que da el ministerio. En el tema número dos, cómo está compuesta esta habilidad, qué subcomponentes contiene esta habilidad o qué subhabilidades están insertas o son constitutivas de esta habilidad. En el número tres son las acciones indicadoras de aprendizaje. Es decir, aquellas acciones que si los estudiantes las van realizando de manera progresiva, nos muestra pistas claras de que el estudiante está desarrollando la habilidad del pensamiento crítico. Y finalmente, en el punto número 4, voy a indicar algunas sugerencias, más bien generales, de cómo abordar y desarrollar esta habilidad en la sala de clases, en el aula. Entonces vamos con la definición. ¿Qué dice el plan curricular, cierto, del Ministerio de Educación respecto de esta habilidad que es el pensamiento crítico? Esta definición está entregada en el plan curricular de tercero y cuarto medio, y si ustedes ya la pueden estar comenzando a leer, es una definición bien extensa, variopinta, es decir, contiene muchas otras habilidades formando parte de esta definición, y además, más que habilidades, también hay algunas capacidades y competencias. Por ejemplo, dice que el pensamiento crítico permite discriminar entre informaciones, declaraciones o argumentos evaluando su contenido y pertinencia. También dice que favorece el pensamiento sistémico, y el pensamiento sistémico, más que una habilidad, es prácticamente una competencia, y pone en juego métodos de razonamiento orientados a la solución de un problema y formulación de preguntas estratégicas para ello. Entonces, aquí hay un primer foco que está asociado a la solución de problemas, es decir, el pensamiento crítico tiene que ver con la solución de problemas y tiene que ver con la formulación de preguntas estratégicas. También dice que favorece la habilidad de analizar, identificar patrones, sintetizar, relacionar, hacer inferencias, interpretar, evaluar, articular y explicar la información. Bueno, estas otras subhabilidades que acabo de mencionar y que usted la puede estar leyendo, ¿cierto? Son habilidades cognitivas propiamente tales, es decir, son habilidades que están en el dominio de la cognición, en el dominio cognitivo. Finalmente dice que el pensamiento crítico permite cuestionar información, permite la toma de decisiones, emitir juicios fundados, reflexionar críticamente acerca de diferentes puntos de vista, etc. Y finalmente el juicio crítico contribuye además a la autorreflexión y corrección de errores y favorece, ¿cierto?, la capacidad de estar abierto a los cambios. Entonces, así como resumen de esto, el pensamiento crítico, dada la definición del ministerio, tiene que ver con el pensamiento sistémico, tiene que ver con la discriminación de información, declaraciones válidas, tiene que ver con la toma de decisiones, con la formulación de preguntas, y también tiene que ver con algo muy importante, que es la solución de problemas, ¿ya? Eso es lo que dice el ministerio. Yo ahora les voy a mostrar algunas otras definiciones propuesta por otros autores. Entonces, aquí yo les muestro otras definiciones. Entonces, el pensamiento crítico es un proceso, ¿ya? Más que una habilidad. El Consejo Nacional para la Excelencia del Pensamiento Crítico del 2007 de Estados Unidos indica que el pensamiento crítico, más que una habilidad, es un proceso. Y este proceso busca superar la opinión. Todos tenemos opiniones de distintos ámbitos, en distintos ámbitos, de distintas situaciones, fenómenos, etc. Es más, hoy día existen una gran cantidad de opinólogos que opinan de A, B, C y D. Entonces, lo que dice este Consejo Nacional es que este proceso de pensamiento crítico busca superar solamente la entrega de opinión, busca superar también el razonamiento lógico, es decir, que hayan ciertas secuencias lógicas y que eso no necesariamente se puede traducir como un pensamiento crítico. Por tanto, este proceso nos plantea este Consejo Nacional que es un proceso organizado, además un proceso exploratorio, y esto es muy interesante porque
al referirse que es un proceso exploratorio, hace mención a la formulación de preguntas, es decir, ¿por qué pasa esto? ¿Y si hago esto? ¿Por qué ocurre esto? Y si lo vemos de esta manera, etcétera. Entonces, eso permite ir explorando poco a poco. Y además indica que este proceso, que es el pensamiento crítico, este proceso de pensar críticamente, se enseña. ¿Ah? Si bien se nace o se contienen ciertos atributos asociados a esto, pero tiene la capacidad, ¿cierto? Y la característica de ser enseñado. Por otro lado, eh, hay varios autores, Paul y Elder, por ejemplo, que nos dicen que este pensamiento posee varios atributos. Por ejemplo, que es un proceso complejo, que es profundo, que implica el análisis y principalmente que va hacia el bienestar. También tenemos a Hernández, Maldonado y Ospina, del 2015, que nos dicen que es un proceso que contiene una componente intelectual, como capacidades o habilidades de analizar, por ejemplo, pero también que tiene un componente disposicional, un componente afectivo, un componente actitudinal, un componente socioemocional, un componente emocional, que tiene que ver con la apertura mental. Es decir, no solamente hay una apertura cognitiva, sino está la motivación a estar abierto a nuevas ideas, está la motivación a entender nuevas perspectivas y abrirse cognitivamente y principalmente emocionalmente a nuevas perspectivas. También nos indica que está la apertura a la otredad, es decir, poder acercarse entre comillas, al otro, a la otra, y eso tiene que ver con el medio ambiente, con otros seres vivos, con mascotas, con animales, etcétera, es decir, a todo ese gran grupo llamado de otredad. Y cuando eso ocurre, Ospina dice que ahí este proceso crítico, que también es un proceso emocional, va desarrollando también la habilidad de la empatía. Además dice que es importante la motivación intrínseca para el desarrollo del pensamiento crítico. Es decir, ¿esto qué significa? Que personas, ¿cierto? Aprendices pueden tener habilidades cognitivas para el desarrollo del pensamiento crítico, para la aplicación del pensamiento crítico, para el uso del pensamiento crítico, pero eso no ocurre necesariamente de forma automática porque tiene que haber una motivación para pensar críticamente. Es decir, podemos tener personas habilitadas para pensar críticamente en términos cognitivos, pero no así en términos socioemocionales o en términos emocionales, es decir, no tienen esa motivación. Y a la vez pueden haber personas con mucha motivación de hacer juicios críticos, pero que no tienen todas las habilidades, ¿cierto? Por ejemplo, de análisis, habilidades de solución de problemas, de toma de decisiones, etcétera. Por tanto, el proceso crítico tampoco es tan completo. Por tanto, necesita de la dimensión cognitiva, pero también de la dimensión emocional. Eso es lo que plantean Hernández, Maldonado y Ospina. Y que es muy, muy importante en esta actitud, en esta disposición, el fenómeno y el proceso de la escucha. La escucha es un fenómeno muy interesante que supera el oír, es decir, la escucha es más que oír. Oír es un fenómeno solamente biológico que tiene que ver con sensar, con tomar contacto, la perturbación, ¿cierto?, de nuestros sentidos con los estímulos del medio ambiente, pero la escucha tiene que ver con un proceso ontológico, es decir, que es un proceso netamente interpretativo que se construye en el lenguaje. Dicho de otra manera, todos hablamos como hablamos y todos escuchamos como escuchamos. Es decir, nosotros escuchamos a partir de nuestra historia, biografía, experiencias, creencias, actitudes, juicios maestros. Por eso es un fenómeno muy importante que facilita, como lo dice Ospina, el proceso del pensamiento crítico. Por otro lado, hay varios autores, por ejemplo, Butler dice que es un proceso que implica necesariamente la reflexión. Paul y Elder, lo había nombrado recién, dicen que es un proceso característicamente analítico, es decir, pensar críticamente es pensar analíticamente. Paul y Elder también dicen que tiene que ver con la evaluación. Un pensamiento crítico, un pensador crítico es un pensador que constantemente evalúa. ¿Y qué quiere decir eso? Que esa evaluación implica evaluar información, evaluar sucesos, sopesar sucesos, levantar hipótesis, por ejemplo, qué vamos a hacer y generar conclusiones. Por tanto, Paul y Elder indican que la evaluación asociada al proceso crítico está asociada a la toma de decisiones. También implica guía para la acción, dice Faccione, es decir,
el pensador crítico, que es capaz de pensar lo que está viviendo y pensar lo que viven los otros y cómo esto se relaciona, le permite redirigir los caminos de su vida. Por eso dice que es una guía para la acción. Y está también Alberto, el 2015, y dice que este pensamiento crítico implica actividades mentales, necesariamente. Y Paul y Elder nuevamente plantean que este pensamiento crítico está asociado a la argumentación, es decir, en la capacidad de poder entregar argumentación válida, es decir, que tenga ciertos fundamentos y además que tenga una posición fundada. Es decir, no solamente indicar una tendencia, una preferencia o una opinión, sino que saber defender una posición a través de argumentos, ¿cierto? De juicios validados y finalmente tomar una posición respecto de eso. Rivas 2018 y Halper 2003 indican que el pensamiento crítico es un proceso cognitivo asociado, ¿cierto?, a la resolución de problemas. Entonces, como nosotros vemos, en estas otras definiciones no se escapan a la definición que da el ministerio, pero aquí las podemos un poco identificar en distintos ámbitos. Ahora, en la parte número 2, yo les mostraré, según ciertos autores, específicamente Paul y Elder, cómo está compuesta esta habilidad de pensamiento crítico. Esta habilidad de pensamiento crítico, Paul Elder dicen que tiene habilidades constitutivas y nosotros como profesionales, asesores pedagógicos en el reforzamiento de la habilidad del siglo XXI, específicamente también en el pensamiento crítico, vamos a tomar estas 5 habilidades constitutivas del pensador crítico. Es decir, si nosotros los profesores, nosotros los docentes y las docentes nos interesa y buscamos en el aula desarrollar pensamiento crítico, debiéramos considerar estas características componentes constitutivas que dan estos dos autores de Paul Elder. Primero hablan de que las componentes son la clarificación, la argumentación, el análisis, la solución de problemas, la evaluación y el pensamiento sistémico. Estas solamente las voy a nombrar ahora porque más adelante las voy a especificar cada una. Después, como nombrábamos recién, Maldonado Ospina, el 2015, dice que implica la habilidad del pensamiento crítico, implica, es decir, contiene, requiere apertura mental, apertura y respeto a la otredad, empatía, motivación, escucha, resolución y confianza, que son más bien habilidades del área emocional. El Ministerio reconoce todas estas habilidades cognitivas que están aquí presentes, por ejemplo, en este cuadro de color verde, que es discriminar, razonar, analizar, relacionar, identificar patrones, inquirir. Sin duda, nosotros los profesores sabemos que para el desarrollo del pensamiento crítico o para el aprendizaje del pensamiento crítico, un pensador crítico necesariamente tiene que, ¿cierto?, aplicar muchas habilidades cognitivas. También Rivas, el 2018, dice que el pensamiento crítico tiene habilidades instrumentales, como por ejemplo ocupar la habilidad del pensamiento y una vez que la ocupamos, ocuparla efectivamente. Esto es muy característico observar en el aula. Y cuando uno le consulta a los profesores, por ejemplo, por la capacidad que tienen los estudiantes para su aprendizaje, algunos dicen, estos niños, estas chicas, estos chicos, mis estudiantes, tienen muchas competencias, tienen muchas capacidades. El asunto es que no las ocupan. Son muy habilosos, pero no ocupan esa inteligencia, esas capacidades que tienen. Entonces, Rivas dice que podemos tener, por ejemplo, la habilidad cognitiva para el pensamiento crítico, toda la disposición emocional del pensamiento crítico, pero otra cosa tiene que ver con ocuparlas. Y además, si las ocupamos, ocuparlas de manera efectiva. Y finalmente Faccione, un autor italiano muy interesante, nos dice que el compromiso ético con esta habilidad, es decir, pensar críticamente, y así como otra habilidad del siglo XXI, están dirigidas al uso, ¿cierto?, de esta habilidad, pero con fines de bienestar ético, es decir, que me sirva para mí, me haga bien, y que le sirva y le haga bien a otros, ¿cierto? Nosotros conocemos de muchos casos donde grupos se coluden, por ejemplo, en ciertos procesos, en ciertas disposiciones,
lo hacen de manera muy pensada, ¿ah? Con bastante pensamiento crítico, con bastante análisis, con bastantes inferencias, identificando tendencias y patrones, pero, por ejemplo, va en beneficio solamente de esos grupos y no en beneficio, ¿cierto?, del bienestar ético hacia otros. Aquí yo me voy a detener entonces en lo que les indicaba la slide anterior, las habilidades constitutivas propuestas por Paul y Elder. ¿Qué nos dice Paul y Elder? Dice que la habilidad de pensamiento crítico está constituida por la capacidad, ¿cierto?, de clarificación. ¿Qué significa eso? Que el aprendiz, es decir, que el estudiante comprende y formule preguntas. No solamente las comprenda, sino que también tenga la habilidad de formular preguntas. Y formular preguntas que indaguen, preguntas que vayan al fondo, preguntas que sean poderosas. ¿Ah? Incluso hay toda una metodología asociada al desarrollo del pensamiento crítico a partir de la formulación de preguntas. Es decir, la calidad de las preguntas del estudiante habla de la calidad de su pensamiento crítico. Entonces la clarificación tiene que ver con que el estudiante también formule y comprenda conceptos, es decir, que logre conceptualizar, que logre hacer definiciones, distinciones, etc. Segundo, que tenga argumentación válida, es decir, que cada vez que se comunica, cada vez que construye, ¿cierto?, una posición, cada vez que construye un relato, este pensador crítico tome una postura, vaya desarrollando y construyendo una postura en base a evidencia, en base a juicios fundados y en base a información válida, de tal manera que lo que él argumenta, de manera crítica, de manera más procesada, de manera más analítica, sea válida, es decir, tenga fundamentos. Tercero, que es la gran componente de esta habilidad, que es la habilidad de análisis. Y cuando hablamos de análisis, tiene que ver con todo aquello que está asociado a las capacidades cognitivas de poder desagregar un proceso, desagregar un objeto, ver sus partes, separar sus partes, ver sus relaciones, extraer conclusiones de esas relaciones, de tal manera que todo esto permita alcanzar un conocimiento más profundo, ¿cierto? Más profundo, más agudo de este fenómeno o del objeto que se busca analizar, que se busca procesar en términos críticos. Por tanto, eso permite sentar las bases de una comprensión un poco más compleja de ciertos procesos. Nosotros somos todos distintos. Yo soy un observador distinto al que es usted. Todos somos distintos, ¿cierto?, en este mundo y nos paramos en este mundo de forma distinta. Por tanto, el proceso de comprensión, es decir, la habilidad de análisis, de comprensión, tiene que ver, según estos autores, se desarrolla a través del pensamiento crítico. Está también el componente de la evaluación, y como yo lo indicaba anteriormente en una slide anterior, este proceso tiene que ver, esta componente tiene que ver con la habilidad de toma de decisiones, es decir, la evaluación para tomar decisiones. La evaluación para tomar decisiones, para extraer y construir conclusiones. Es una habilidad muy compleja que exige análisis, inferencias, manejo de supuestos. ¿Qué pasa si en una condición sucede esto, si cambiamos esta condición, etcétera? Entonces, ese análisis permite tomar más y mejores evaluaciones. Y finalmente, el pensamiento sistémico, que es ver sistemas, ver límites, ¿cierto? Identificar relaciones, patrones, ver cambios emergentes, por ejemplo, que aparecen de fenómenos que están conectados. Es decir, lo que hace el pensamiento sistémico es romper la aparente no conexión que tienen los procesos en sí. Entonces, esta habilidad es muy, muy potente porque permite ver relaciones, interacciones y permite ver sistemas. Por tanto, resumiendo, Paul y Elder dice que los aprendices que desarrollan un pensamiento crítico deben desarrollar la clarificación, la argumentación válida, el análisis, la solución de problemas, la evaluación y el pensamiento sistémico. Y agregar, ¿cierto?, el punto de la solución de problemas, que es muy importante. Es decir, en la medida que se hay un juicio crítico, en la medida que se analiza, en la medida que se toma posición, en la medida que se separan las partes, se ven los sistemas, permite, ¿cierto?, analizar un fenómeno que puede ser un problema y poder solucionarlo. Y esta habilidad es súper importante porque tiene que ver con, primero, distinguir que un fenómeno o una situación es un problema. Una vez que se distingue y se limita de un todo que eso es un problema, requiere el análisis y la comprensión que facilite la búsqueda
¿cierto?, de soluciones o disoluciones respecto de eso que se connotó y se declaró como problema. Ahora les voy a mostrar acciones indicadoras de aprendizaje. ¿Qué significan esto? Yo lo había dicho recién, que son aquellas acciones que si nosotros se las presentamos a los estudiantes, los desafiamos a que hagan estas acciones, que son acciones de aprendizaje, nos van a indicar y nos van a dar pistas claras que vamos en buen camino para el desarrollo, por ejemplo, de la habilidad de pensamiento crítico. Entonces, acá en las filas tenemos los componentes que propuso Paul y Elder: la clarificación, la argumentación válida, análisis, solución de problemas. Y abajo están las acciones que nos permitirían a nosotros, en la medida que las vamos desarrollando con los estudiantes, en la medida que los vamos interpelando a que desarrollen estas acciones, nos indicarán que progresivamente el estudiante está desarrollando esta habilidad. Porque aquí estas acciones e indicadores de aprendizaje responden a una pregunta muy, muy importante. Cada vez que un docente, ¿cierto?, desarrolla su proceso de aprendizaje en el aula, ¿cómo sabe él que está desarrollando el pensamiento crítico? ¿Cómo sabe? ¿Cómo tiene ciertas certezas? Alguien dirá, bueno, yo desarrollo el pensamiento crítico porque el estudiante indaga. Yo desarrollo el pensamiento crítico porque lo hago pensar. Yo desarrollo el pensamiento crítico porque el estudiante analiza, el estudiante soluciona problemas, etc. ¿Ya? Entonces, si buscamos la respuesta a esta pregunta, las preguntas estarían en las acciones indicadoras de aprendizaje. Es decir, en la medida que los aprendices, que los estudiantes vayan aplicando, usando, desarrollando, aprendiendo estas acciones, irían, ¿cierto?, entonces en un camino muy claro de desarrollo de esta habilidad. Por ejemplo, en clarificación nosotros tenemos, si el estudiante formula, entonces si el estudiante formula, está desarrollando el componente de la clarificación. ¿Formula qué? Formula preguntas, formula respuestas, ¿cierto? Comprende preguntas, conceptualiza. El estudiante define, distingue y comprende. En la columna de la argumentación válida, si el estudiante emite juicios, hay estudiantes que les cuesta entregar sus juicios, sus opiniones, sus percepciones, sus interpretaciones. Si el estudiante funda juicio, es decir, él explica por qué dice lo que dice. Si el estudiante distingue información, ¿cierto?, de una información que es de característica válida, es decir, que está validada por ciertos cánones, de aquella que no es una información válida. Si el estudiante utiliza la información para poder argumentar, si el estudiante emite juicios fundados, una cosa es que el estudiante funde sus juicios y la otra es que lo emita y los comunique. Cuando el estudiante construya puntos de vista, ¿qué te parece si los vemos de esta forma? ¿Qué te parece si en lugar de ver A vemos B, C y D? Y además, si el estudiante, entre comillas, defiende su idea, más bien las presenta, más bien busca de forma respetuosa que sea escuchado cuando él entrega las ideas que él tiene. En la componente de análisis, si el estudiante identifica partes del todo, ¿cierto? Si distingue relaciones entre las partes, si explica un fenómeno, si explica el todo y sus partes, si establece relaciones. Profesor, mire lo que usted dice, se relaciona con eso. Entonces, ya, ahí sabemos entonces que el estudiante vamos por un buen camino, estamos trabajando la componente de análisis. Si el estudiante establece relaciones causales, si el estudiante, se detiene en la casuística de ver qué pasó, B es el resultado de A, producto que pasa tal cosa. Si además el estudiante identifica niveles de profundidad, por ejemplo, el estudiante puede decir, pero profesor, disculpe, pero eso es más complejo de hacer lo que usted está pidiendo, ya está identificando procesos. En la solución de problemas, si el estudiante identifica el fenómeno, primero que sea un fenómeno y ese fenómeno se constituye como un problema. Que formule el problema, es decir, que el estudiante diga, ¿sabe qué? El problema es este, el problema es, abre comillas, y lo formule. Que asuma la existencia de un problema. Por tanto, si lo formula, ya se hace la declaración. Esto es un problema, aquí hay un problema. El problema sucede con esto, el problema es. Analiza un problema, descompone los problemas, formula las soluciones y las disoluciones, es decir, buscar aquellas soluciones que son mucho más poderosas que hagan que la situación problemática o el problema definido, declarado y limitado como un problema
si lo asumimos por esta vía, por este camino, ese problema no vuelve a aparecer. Y eso es una disolución de problema. En la otra columna, por ejemplo, de evaluación, yo decía que Polder y Elder lo que plantean que la evaluación está en directa relación con la toma de decisiones, con la generación de conclusiones. Por tanto, cuando el estudiante decide, ¿ya? Profesor, vamos a hacer esto, o usted lo lleva a un texto, a una actividad donde el estudiante tiene que tomar decisiones. Eso tiene que ver con la evaluación. Ahora, si la decisión es la más acertada o no, dependiendo de los resultados, eso se puede ver después, pero tiene que ver con este camino de decidir, de ponderar, de sopesar, de hacer un análisis, de buscar caminos donde él pueda tomar decisión, donde el estudiante resuma, sintetice, discrimine, extraiga conclusiones de un fenómeno, de un relato, de un texto, de una situación. Si cuando el estudiante construye conclusiones y construye supuestos, por ejemplo, en la medida que estas condiciones cambian, podría pasar esto. Eso es cuando el estudiante construye supuestos. Y el pensamiento sistémico, lo decíamos recién, identifica las partes, cuando el estudiante identifica un todo, ve relaciones, ve emergencias, como por ejemplo la sinergia, donde 2 más 2 es más que 4, donde el estudiante es capaz de identificar límites. Mira, esto no pasa acá, pasa solamente acá. Entonces va identificando límites. Cuando el estudiante identifica su sistema y sus efectos. Y lo otro también son acciones indicadoras de aprendizaje cuando hay una apertura mental a otra perspectiva, hay respeto por el otro, hay una escucha, el estudiante se motiva por pensar, por analizar, etc. Y esto es muy importante, decir las habilidades instrumentales. Los estudiantes pueden tener todas las capacidades instaladas en ellos, bastante desarrolladas, por decirlo así, pero no necesariamente en el aula ellos las expresan y las concretan, ¿ya? Sobre todo en sus tareas de aprendizaje. De tal manera que una cosa es, entre comillas, tener la habilidad y la otra es usarla, es decir, ponerla en juego. Y si una vez que el estudiante la usa de manera efectiva. ¿Y qué significa que el estudiante la usa de manera efectiva? Significa que el estudiante con eso logra los resultados que la tarea le pedía, los resultados que él espera, etc. Finalmente, como decía Faccione, el compromiso. Todas estas habilidades que desarrollamos nosotros en la asesoría como asesores pedagógicos van en un fin último, que es un fin mayor, que tiene que ver con que los estudiantes sean más y mejores personas consigo mismas y con otros. Entonces, una vez que tenemos estas acciones de aprendizajes, las podemos incluir nosotros en nuestro trabajo didáctico, en nuestro trabajo pedagógico, principalmente en nuestro trabajo de planificación curricular. Voy a tomar las orientaciones que entrega el Ministerio, basada en la planificación inversa, que nos dice que para planificar hay que identificar los objetivos de aprendizaje que vienen dados, ¿cierto?, del programa de estudio o de la estructura curricular del nivel. Segundo, dice determinar las evidencias de aprendizaje, es decir, pensar como un evaluador. ¿Qué debiera hacer el estudiante para saber yo que está evidenciando un aprendizaje? Y es ahí donde esta lista de acciones, indicadores de aprendizaje, las podemos incluir. Esta lista que vimos recién, cuando el estudiante formula preguntas, el estudiante pondera, el estudiante analiza, el estudiante ve fenómenos separados en sus partes, eso usted lo puede incluir, ¿cierto? Como desde una perspectiva de pensador, como un evaluador, las puede incluir como evidencia de aprendizaje. Es decir, cada vez que el estudiante se para en partes, cada vez que el estudiante se abre a nuevas perspectivas, cada vez que el estudiante entiende que esto es un compromiso y lo asume con un compromiso ético con él y hacia otro, esa es una evidencia que usted le está dando que está desarrollando el pensamiento crítico. Y sin duda también las actividades indicadoras de aprendizaje, perdón, las acciones indicadoras de aprendizaje se pueden incluir en el momento de construir, diseñar la actividad de aprendizaje, ¿cierto? Y esas hay dos fuentes donde beber de ahí. Está la fuente de las actividades que usted va a desarrollar en el aula, que una actividad puede durar, no sé, tres hitos de desarrollo en aula, o a través de la metodología que usted utiliza, como por ejemplo, estudio de caso, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos. Aprendizaje basado en reto, por ejemplo, son unas tremendas
metodología donde usted puede desarrollar todas estas acciones de aprendizaje que yo les indicaba anteriormente. Finalmente, entrega algunas sugerencias gruesas en términos de contexto y generales para despertar este pensamiento crítico en los alumnos. Una de las sugerencias que indica la literatura, distintos autores que han estudiado esto, es motivar a los aprendices a pensar en material de estudio que tienen y no solamente verlo como una tarea que deben cumplir, sino que lo aborden de una manera más reflexiva, que cuestionen la realidad, que cuestionen la información, ¿ya? Que cuestionen lo que el profesor le está mostrando, lo que está sucediendo, y llevarlo a niveles más profundos de pensamiento, no solamente niveles superficiales, sino niveles cada vez más profundos en el análisis de una temática, por ejemplo. Además, la literatura, en este sentido, nos dice que todo material que crea el profesor para el aula, que crea el docente o la docente, es un buen material para desarrollar pensamiento crítico. Porque si es un material que es un insumo para la generación de preguntas, es un buen material. Si es un material que es insumo, ¿cierto? Que es un nicho, que es un sustrato para que el estudiante pueda analizar, es un buen material. Y sin duda yo lo invito a que usted en 30 segundos, menos 10 segundos, 5 segundos piensen, y sin duda la guía que nosotros hacemos de clase, la guía de aprendizaje, el texto que utilizamos, el video que le mostramos al estudiante, son buenos materiales y son elementos propicios, son insumos propicios, ¿cierto?, para poder desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. Algunas estrategias generales son invitar al estudiante a buscar evidencias cuando no están convencidos de un argumento. O buscar la contraevidencia también puede ser. Llevarlo a hacerse preguntas, a cuestionarse, no dar todo por sentado ni dado, sino aceptar más bien lo creado. Propiciar el desarrollo de puntos de vista personales, es decir, que tomen posición, que defiendan una propuesta, defiendan entre comillas, ¿cierto? Que la funden, que entreguen evidencia, que sea una propuesta personal construida, fundamentada. Invitarlos a pensar ideas alternativas ante un determinado hecho. Esto es muy importante también para desarrollar la habilidad de creatividad. Llevar a los estudiantes a cuestionar los contenidos vistos en clases, ¿cierto? Hay una propuesta muy interesante que yo indicaba hace unos segundos atrás, que es el desarrollo de preguntas, es decir, la calidad de las preguntas que hace el estudiante en la calidad del pensamiento crítico. Entonces, llevar a los estudiantes al final de la clase, por ejemplo, a hacer una pregunta indagadora, una pregunta reflexiva, una pregunta aguda, una pregunta que orade la información que usted está entregando, el conocimiento que usted está trabajando con el estudiante. O puede ser al final de la unidad, al final de 3 clases, donde usted está trabajando una unidad o un objetivo de aprendizaje, a que el estudiante vaya construyendo las preguntas, ¿cierto? Y poder ver junto con él cómo las preguntas que hizo al inicio, cuando usted estaba mostrando, por ejemplo, el contenido para buscar su aprendizaje, cómo esa pregunta al final, después de 3 clases, es mucho más poderosa, tiene más elementos, es más compleja de responder, etc. Llevar a fomentar en los estudiantes su capacidad de interpretación y de análisis. Eso, estimados colegas docentes, esta es entonces una presentación del pensamiento crítico que aborda los componentes que lo incluye, tomando 2 autores, Paul y Elder, ¿ya? Y cómo a través de los componentes que estos 2 autores dicen, se extraen las acciones de aprendizaje, que si usted la utiliza en la planificación y obviamente la aplica en su aula, en su sala de clase con los estudiantes, le va a dar pistas y le va a entregar un camino muy claro para ir desarrollando el pensamiento crítico. Muchas gracias y que estén muy bien. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristian Núñez Vega, soy profesor de inglés y asesor pedagógico del programa PASE UDA, específicamente en el componente de reforzamiento de las competencias y habilidades del siglo XXI. A continuación voy a mostrarles una presentación acerca de la habilidad de responsabilidad social individual y cómo esta habilidad, según ciertas definiciones que les voy a mostrar, podemos asociarla e incluirla en las planificaciones pedagógicas. El siguiente es un cuadro resumen de los temas que serán tratados en esta presentación.
siendo el tema número 1 la definición de la habilidad, siguiendo con el tema número 2, que es cómo está compuesta esta habilidad, qué subhabilidades o subcomponentes son constitutivos de esta habilidad y finalmente el tema número 3 son las acciones indicadoras de aprendizaje, que son aquellas acciones realizadas de forma progresiva por parte de nuestros estudiantes y que nos señalan pistas claras de que los estudiantes están desarrollando la habilidad de responsabilidad social individual. Pues bien, vamos con la definición en primera instancia. ¿Qué dice el plan curricular del Ministerio de Educación con respecto a la habilidad de responsabilidad social individual? Bueno, esta definición la encontramos, ¿cierto?, en los textos de tercer y cuarto año medio. Y si alguno de ustedes ya ha comenzado a leerla, podrá darse cuenta que es una definición un tanto extensa, por un lado, variopinta por otro, y podríamos decir que es una suerte de tutti frutti en el que podemos encontrar capacidades, competencias y otras habilidades. También podemos notar que el Mineduc divide la habilidad en individual y social y la define por separado. Por un lado nos dice que la responsabilidad individual a menudo se interrelaciona con la social y viceversa, y que en la responsabilidad individual es fundamental el respeto por los demás y el rechazo a la discriminación, entre otros componentes como la empatía y la ética. En cambio, con respecto a la responsabilidad social, el Ministerio nos dice que es una forma sana y activa de relacionarse con los demás, que se debe generar confianza con otros, comunicarse de forma asertiva, aceptando siempre los distintos puntos de vista, todo esto para mejorar la sociedad en la que vive. En el tema número 2 de esta presentación les mostraré, según algunos autores, específicamente Rivera y Lisi, cómo está compuesta esta habilidad de responsabilidad social individual. Con respecto a la composición de la habilidad, Rivera y Lisi dicen que tienen habilidades constitutivas y nosotros en nuestra calidad de profesionales, asesores pedagógicos en el reforzamiento de las habilidades del siglo XXI, vamos a tomar estas 5 habilidades constitutivas, es decir, si a nosotros los y las docentes nos interesa y buscamos desarrollar y reforzar en el aula la habilidad de responsabilidad social individual con nuestros estudiantes, debemos tomar en cuenta estas características componentes constitutivas que nos entregan estos autores de Rivera y Lisi. Primero ellos nos dicen que los componentes son la empatía, la ética, la actitud de bien común, la participación democrática y la conciencia ecológica. De momento solo los voy a nombrar, ya que profundizaré más adelante cada una de ellas. Por otra parte, ¿cierto? Nos encontramos que Berman en 1997 nos dice que la habilidad de responsabilidad social individual requiere o contiene la empatía, el componente de la empatía nuevamente, y la motivación, y nos dice que son habilidades del tipo emocional. Aquí me detendré en mayor profundidad, entonces, y como les mencionaba en la slide anterior, en las habilidades constitutivas propuestas por Rivera y Lisi. Ellos nos dicen que la habilidad de responsabilidad social individual está constituida por los componentes como la empatía, ¿cierto?, que tiene que ver con que él o la estudiante tenga la capacidad de ponerse en el lugar del otro, en la situación emocional del otro, para de esta forma romper con la indiferencia. Luego nos encontramos con el componente de la ética, que quiere decir que él o la estudiante cuente con los principios éticos de respeto y consideración por el otro, de tal forma que la ética lo lleve a procurar el bien común. También nos encontramos con la actitud de bien común, vale decir que él o la alumna, ¿cierto?, tenga la actitud de perseguir el bien común
por sobre sus propias necesidades. Con respecto a lo que guarda relación con la coherencia con el actuar, que es el comportamiento, ¿cierto?, que se espera que tenga él o la alumna o estudiante, y dicho comportamiento debe considerar una relación coherente entre el sentir, el pensar y el actuar. Luego nos encontramos con lo que es la participación democrática, muy atingente, ¿cierto?, últimamente, la cual requiere que él o la estudiante se comporte como un ser social, pluralista, con un profundo respeto a las diferencias y un alto grado de participación en los grupos sociales de su territorio. Para finalmente dar paso, ¿cierto?, al componente de la conciencia ecológica, que dicho componente demanda que él o la estudiante tome una postura, ¿verdad?, con respecto a las diversas problemáticas ecológicas de distintas partes, partiendo desde un involucramiento personal a uno social, por medio de influir en otros a través de un cambio de actitud. Con respecto a las habilidades emocionales, nos encontramos con que Berman nos dice que estas habilidades están constituidas nuevamente, ¿cierto?, por el componente empatía y por la motivación. Con respecto al componente de la empatía, ¿cierto?, que Berman nos dice que nuestros estudiantes deben tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿ya? Y finalmente, con respecto al componente de la motivación, Berman dice que es una actitud de compromiso que deben tener nuestros estudiantes en pos de los objetivos que ellos mismos se hayan propuesto. Ahora veremos las acciones indicadoras de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Pues bien, aquí radica lo más importante, a mi juicio, ¿cierto?, de esta presentación, que son las acciones indicadoras de aprendizaje. ¿Qué son estas acciones indicadoras de aprendizaje? Pues bien, son aquellas acciones que nos indican y nos proporcionan pistas claras de que vamos por un buen camino con respecto al desarrollo de la habilidad, en este caso de la responsabilidad social e individual. En este slide podemos observar los componentes que nos proponen Rivera y Lisi. Ya en la columna de la izquierda encontramos los componentes que son la empatía, la ética, la actitud de bien común, la coherencia con el actuar, la participación democrática y la conciencia ecológica. Y en la columna de la derecha nos encontramos con las acciones que nos permitirán a nosotros, en la medida que las vayamos desarrollando con nuestros estudiantes, y nos indicarán que de forma progresiva los estudiantes están desarrollando la habilidad. Porque estas acciones indicadoras de aprendizaje vienen a responder una pregunta muy importante, ya que cada vez que un docente desarrolla su proceso de aprendizaje en el aula, ¿de qué manera puede saber este docente, ¿cierto?, si está desarrollando la responsabilidad social e individual? ¿Cómo él o la docente puede estar seguro de que está desarrollando la habilidad en los estudiantes? Son preguntas que encuentran su respuesta en las acciones de los componentes que estamos observando en estos momentos. Tal vez un docente pueda decir que desarrolla la responsabilidad social individual porque sus estudiantes son empáticos, por ejemplo, o que desarrolla la habilidad porque los estudiantes tienen conciencia ecológica, etc. Entonces, si quisiéramos encontrar la respuesta a estas preguntas, como le decía anteriormente, la respuesta las encontramos en las acciones de aprendizaje, es decir, en la medida que los estudiantes vayan utilizando, aplicando, usando, desarrollando, aprendiendo estas acciones, estaríamos yendo en un camino muy claro hacia el desarrollo de esta habilidad. Por ejemplo, si el estudiante identifica emociones y estados de ánimo del otro, ¿cierto?, o comprende las emociones del otro, estaría tributando al componente de la empatía.
Lo mismo si el estudiante respeta al otro o se respeta a sí mismo, estaría tributando al componente de la ética. Por otro lado, si el estudiante se involucra en la participación o actividades, ¿cierto? O invita a otros a ser partícipes o a involucrarse en las actividades, estaría tributando al componente de la participación democrática, por ejemplo. En cambio, si el estudiante actúa en pro de la protección del medio ambiente y actúa en pro de la protección de las personas, estaría tributando al componente de la conciencia ecológica y estaría dándonos señales inequívocas, ¿cierto?, de que va por un buen camino y que está desarrollando la habilidad de la responsabilidad social individual. Eso, estimados colegas, docentes, esta ha sido la presentación de la habilidad de la responsabilidad social individual, que aborda los componentes, ¿verdad?, que los incluye tomando en consideración tres autores, que son Berman, Rivera y Lisi. Y como a través de los componentes que estos autores dicen, se extraen las acciones indicadoras de aprendizaje que si ustedes como docentes las utilizan en sus planificaciones y las aplican, ¿verdad?, en sus clases con los estudiantes, les entregará las pistas necesarias y les mostrará un camino muy claro para desarrollar la habilidad de responsabilidad social e individual en este caso. Muchas gracias y que estén muy bien. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Gabriela Rojas, soy asesora pedagógica del programa PASE de la Universidad de Atacama y hoy día quiero compartir con ustedes sobre la habilidad del siglo XXI, creatividad e innovación. Quiero partir con una cita del autor Saturnino de la Torre, donde nos señala: la creatividad es un bien social, una decisión y un reto de futuro. Por ello, formar en creatividad es apostar por un futuro de progreso, de justicia, de tolerancia y de convivencia. Creatividad es hacer algo nuevo para el bien de los demás. Aquí que nos está señalando Saturnino, nos está señalando que la creatividad no está llamada a quedarse de manera individual en el estudiante, sino que está llamada a generar actos de transformación, de generar elementos nuevos para aportar al progreso, a la justicia y a la tolerancia de la sociedad. Es decir, el pensamiento creativo tiene un foco social y de transformación. Voy a empezar compartiendo la tabla de contenidos del día de hoy. Primero andaremos en el objetivo. Procederemos también a conocer las bases teóricas de este concepto. Veremos en tercera parte la habilidad y la composición de la habilidad y sus subhabilidades y acciones indicadoras de aprendizaje, que son las que nos van a dar cuenta de que el estudiante incorporó este aprendizaje, incorporó esta habilidad a su aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Bueno, facilitar a ustedes, a los docentes, a los profesores y a las profesoras, los conocimientos y estrategias sobre la habilidad, creatividad e innovación para que lo puedan ir incorporando de manera paulatina dentro de sus prácticas educativas en el aula. En cuanto a las bases teóricas, ¿qué es la creatividad? Bueno, en palabras simples, la creatividad es la generación o la combinación de ideas que conlleva la creación de un producto tangible. Como nos señala Fredel, el pensamiento creativo implica la apertura de diferentes ideas, perspectivas y puntos de vista. También nos señala que se suele creer que el pensamiento creativo está ligado a las artes o a la música, pero él es enfático al señalar que también está arduamente ligado con el pensamiento científico, el emprendimiento y el pensamiento de diseño. El pensamiento creativo también se divide en distintas etapas, tiene distintos niveles de progreso. Entre ellos está imitación, que es decir, que el estudiante replica de manera exacta la solución o la problemática entregada por el docente. También existe la variación, donde ya el estudiante da un paso más allá e incorpora un elemento propio. Aparece posteriormente la combinación, donde toma lo señalado por el docente, la idea propia y genera algo nuevo. Pero se dan dos pasos que son superiores, que es la transformación de lo anterior, y finalmente se llega al tangible, al producto final, que es una creación totalmente original.
una creación nueva por parte del estudiante. Otro elemento que me parece sumamente necesario señalarles es que la creatividad se puede enseñar a través de actividades acotadas, es decir, no es necesario que elaboremos una gran actividad, un gran proyecto para ir incitando el pensamiento creativo dentro de nuestros estudiantes, sino que podemos hacerlo a través de estrategias acotadas según los niveles en los que nos queramos mover. Los niveles que ya dije anteriormente, que era imitación, variación, combinación, transformación y creación original. El pensamiento creativo tiene un propósito súper importante. El que más me interesa que quede claro para ustedes es que apunta a la solución de problemas. Así lo manifiestan los dos autores citados acá. El primero señala que la creatividad es tener ideas nuevas y útiles. Son actitudes, fuerzas y talentos que se manifiestan en otros con la intuición, la imaginación, la inspiración, la inventiva, la riqueza de ideas y la originalidad. ¿Para qué? Para la solución de problemas. Asimismo lo señala el autor Paz, que dice que ser creativo es la capacidad de diseñar procesos que logren el funcionamiento mental de los estudiantes y les permita resolver problemas. ¿Para qué promover el pensamiento crítico? Bueno, es sumamente importante promoverlo porque los estudiantes se van a enfrentar el día de mañana a problemas que aún no existen. Entonces, al desarrollar esta habilidad, ellos van a poder generar nuevas soluciones. El siglo XXI está llamado a ser el siglo de la creatividad. Nos encontramos actualmente en un mundo que cambia cada día, que tiene distintas adversidades y violencia social, como señala De la Torre nuevamente. El día de hoy estamos en medio de una pandemia mundial que ya lleva 2 años y no ha acabado. Si no fuera por la creatividad de los científicos, la creatividad del mundo médico, por así decirlo, quizás estaríamos muy lejos de alcanzar una solución. Por ejemplo, surgen otras problemáticas sociales a las que el pensamiento creativo podría dar respuesta, como los fenómenos migratorios que hay a nivel mundial. Si podemos buscar soluciones y producir un conocimiento nuevo para afrontar este fenómeno, podríamos aminorar las consecuencias, por ejemplo, de un proceso de migración no controlado. Entonces el pensamiento creativo va a ir dando soluciones y produciendo nuevo conocimiento sobre distintos fenómenos sociales en los que podemos estar expuestos nosotros como nuestros estudiantes. ¿Cuál es la composición de la habilidad? Bueno, la habilidad tiene 3 componentes bien claros, que son los componentes cognitivos, afectivos y ambientales. Respecto a los componentes cognitivos, es necesario señalar que aparece acá la capacidad de discriminar información necesaria o innecesaria. Es decir, el procedimiento que interviene en la recepción como en la elaboración de información que se le presenta al estudiante y también como él toma esta información y la conceptualiza. También juega un rol importante acá la capacidad que tenemos de retener o evocar esta información y poder, ya como se dijo recién, poder transformarla en un elemento nuevo. Es muy importante también considerar los factores afectivos que rodean al estudiante, es decir, la apertura a la experiencia a la que él esté predispuesto, el grado de curiosidad que manifieste por el contexto de aprendizaje, y también es importante que el estudiante pueda mantener una actitud positiva y abierta a vivir nuevas experiencias. Y también juega un rol importante acá la confianza y la autoestima que pueda existir en el estudiante. Y eso es importante que nosotros siempre vayamos recalcándolo y potenciándolo al momento de proponerle actividades de toda índole, pero sobre todo del pensamiento creativo. Otro factor muy importante es el factor ambiental, donde se hace referencia a las condiciones del contexto físico que va a rodear al estudiante. Es importante que el estudiante esté dentro de un ambiente social empático, auténtico, congruente, donde él pueda aceptar el espacio y poder emprender un nuevo proyecto, para poder tener todas las herramientas y los elementos necesarios para poder potenciar este pensamiento creativo. ¿Qué estrategias van a ir potenciando el aprendizaje de esta habilidad? Bueno, para potenciar esta habilidad es necesario que podamos incitar al estudiante a dar una respuesta no convencional
También que se pueda considerar el factor sorpresa y propiciar el aprendizaje ideológico entre pares. Por ejemplo, la propuesta no convencional puede aparecer en la lluvia de ideas y también puede aparecer ahí el factor sorpresa, es decir, al ofrecer al estudiante una posibilidad nueva ante una problemática, se puede disparar una nueva lluvia de ideas y poder surgir nuevas soluciones a un torno a un problema que se haya planteado dentro de ella. Otra idea muy interesante es fortalecer el aprendizaje ideológico entre pares. ¿Para qué? Para poder compartir distintos puntos de vista, para poder conocer lo que piensa mi compañero y saber que él piensa algo distinto que yo, él está viendo algo que yo no, yo estoy viendo algo que él sí. Entonces ahí podemos hacer intercambio y llegar a nuevas ideas, a generar nueva información y nuevas respuestas. Y también evaluar ideas en conjunto y ver los errores no como algo punitivo, sino como una oportunidad de mejora, como una oportunidad para poder aprender y generar un conocimiento nuevo a partir de eso. ¿Cuáles son las acciones que revelan el aprendizaje de la habilidad? El descubrimiento, la interpretación, la ideación y la experimentación. Aquí quiero que se puedan fijar que también partimos de un nivel más concreto a algo más abstracto. En el descubrimiento, el estudiante recién va a identificar cuáles son las necesidades que existen en torno a la problemática o a las personas que estén implicadas. Posteriormente, en la interpretación, ya se va a comenzar a distinguir qué es lo que tengo, qué información reuní, cuáles son los aspectos claves de la problemática que yo quiero resolver, para avanzar al paso de ideación, que es el momento donde ya el estudiante comienza a pensar, a barajar qué ideas va a servirle como una solución. Aquí también se aplica nuevamente la lluvia de ideas, también encaja bien en esta acción, en este proceso. Y finalmente se avanza a lo concreto. Si bien estamos en un nivel más abstracto, el estudiante ya hizo el paso por los niveles anteriores y pudo hacer un pensamiento divergente y señalar cuáles son las soluciones que va a llevar a la práctica. O sea, es decir, cuál va a ser el producto tangible que va a obtener de este proceso. Y finalmente podemos profundizar en acciones que indican el aprendizaje, partiendo nuevamente de un nivel más concreto a un nivel más abstracto. Primero, el estudiante va a tener que tomar conciencia del problema, que es encontrar o formular un problema, ver ahí, tomar la información que tiene y poder construir la problemática. Después, la fluencia, que es poder generar un gran número de ideas. Se encamina de manera similar la flexibilidad, que es producir una gran variedad de ideas. O sea, ya tuvimos un gran número de ideas, pero ahora tenemos una variedad temática de ideas. O sea, distintas posibilidades de soluciones. Después aparece la originalidad, que es proveer respuestas inusitadas, es decir, lo que hablábamos hace un momento, que es incitar al estudiante a dar una respuesta no convencional, algo que no se haya visto antes, algo que salga del promedio. La solución de problema también nos va a indicar el aprendizaje. El estudiante ya fue capaz de darle la solución a un problema, encontró una respuesta nueva, por supuesto. Analizó, sintetizó y produjo una nueva solución. También aquí es importante, vuelve a aparecer el factor emocional, ¿cierto? El factor afectivo, que también es una habilidad que va dentro de la habilidad de creatividad e innovación, que en el fondo requiere que el estudiante pueda evitar caer en ambigüedades, evitar la rigidez o ser flexible. Y el pensamiento convergente, que implica deducir una solución correcta a un problema, y finalmente el pensamiento divergente, que es conducir diversas alternativas de solución. O sea, se asimila a lo que vimos anteriormente acá, que es generar una gran variedad de ideas. Y finalmente quiero agradecer la vista de esta cápsula y comentarles, cerrar con esta cita de David Perkins, que dice: una persona creativa no posee ningún poder especial, sino un mayor conocimiento o experticidad y una fuerte y prolongada motivación para adquirirlo. Es decir, que el pensamiento creativo no requiere quizás de grandes actividades o de grandes propuestas, sino que es
incitable día a día dentro del aula por los docentes. Espero que estén muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a dar inicio hoy día a la jornada en donde vamos a hablar sobre las habilidades del siglo XXI, especialmente sobre la habilidad de comunicación. Mi nombre es Patricia Morales, soy asesora pedagógica también del programa PASE y les voy a presentar a continuación todo lo que es referido a lo que es la habilidad de comunicación. Para partir, vamos a partir con esta frase de Pericles que dice: el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está en el mismo nivel que el que no sabe pensar. Bueno, ya Pericles, ¿cierto?, nos expresa y nos manifiesta que la hora de pensar, ¿cierto?, va relacionado con también cómo nosotros nos comunicamos, de acuerdo también a todo lo que nosotros, ¿cierto?, estamos pensando y vamos diciendo cotidianamente, ¿ya? Entonces, esta es una habilidad obviamente muy importante, al igual que todas las demás, pero toma un punto central, ¿cierto?, que es usada constantemente entre nosotros. Desde acá vamos a partir en el día de hoy con todo lo que es el contenido de lo que vamos a trabajar hoy día, que es el objetivo. Vamos a hacer la explicación de lo que es la jornada con esto de los profesores, ¿cierto?, el concepto teórico, la descripción de las habilidades de los autores, la composición de la habilidad, ¿cierto?, las subhabilidades que tiene, y por último las acciones e indicadores del aprendizaje, que son acciones que más que nada revelan lo que es el aprendizaje de la habilidad. Vamos a partir, ¿cierto?, teniendo también en consideración que tenemos un objetivo. Y nuestro objetivo de hoy, ¿cierto?, es facilitar para ustedes, ¿cierto?, el conocimiento y estrategias pedagógicas sobre las habilidades del siglo XXI, que son especialmente en el día de hoy en la comunicación, ¿ya?, que pudieran incorporar en sus prácticas educativas. Por eso es central también empezar a conocer desde lo que es la comunicación, como lo manifiesta Pericles, ¿cierto?, que es algo que nosotros tenemos constantemente junto a nosotros desde nuestro pensar, ¿ya? Pero para ir recordando un poco, vamos a hablar desde un concepto desde el Mineduc, desde el Ministerio de Educación, de qué significa comunicación, ¿ya? ¿Qué significa comunicar? Tenemos que tener claro que existen, ¿cierto?, distinciones a la hora de comunicar, en donde el Ministerio también habla que es una habilidad, una competencia que nosotros debemos desarrollar también desde ahí, pero que es un transmitir lo que desea de manera efectiva. Es argumentar también y evaluar distintos puntos de vista con apertura de mente y juicio crítico. También permite desarrollar la empatía, la autoconfianza, la adaptabilidad, la creatividad y más. Entonces, es una habilidad que es transversal, ¿ya?, hacia nosotros, hacia nuestro quehacer educativo, y especialmente, ¿cierto?, se desarrolla a través de lo que es la escritura y también la oralidad, y también lo tenemos, ¿cierto?, de una manera digital en el día de hoy. Pero tenemos que entender que especialmente, ¿cierto?, desde Educar Chile, ¿ya?, se manifiesta que comunicar es más que nada, ¿cierto?, un trabajo que hacemos cotidianamente, ¿ya? Y desde ahí tenemos que ponernos en marcha, más que nada desde el corazón del aprendizaje de los estudiantes, ¿ya?, especialmente en las escuelas, ¿ya? Esto quiere decir que nosotros también tenemos que tomar parte e interés, ¿cierto?, en lo que dicen los estudiantes, en cómo lo comunican, ¿cierto?, de acuerdo al contexto también cultural que se tiene. Y es tan importante también desde nosotros, cómo nosotros nos comunicamos con nuestros estudiantes desde ahí, ¿ya? Por eso hay que también tener la claridad de que yo hablo para proponer, ¿ya? Yo propongo a otros, comunico las ideas. Entonces nosotros como profesores también lo que hacemos es comunicar, ¿cierto?, cierta información, ciertos objetivos de nuestra clase, ¿cierto? Pero también yo genero inquietudes, ¿cierto?, preguntas, dudas, ¿cierto? Converso también, diálogo desde lo cotidiano con mis estudiantes. Entonces, acerca de todo lo que existe fuera de mí, pero también lo que está dentro de mí, ¿ya? Entonces, en definitiva, más que nada, hablo para ser también escuchados, que es lo que ustedes están haciendo en este momento, ¿ya? Es decir, hablo para que el otro me escuche, ¿ya? Y de acá es súper importante este cuadro también que tenemos acá,
que son las combinaciones del proponer e indagar. Entonces yo propongo por una parte, ¿cierto? Pero también indago ante el otro, ante su discurso comunicativo, ¿cierto? Que es lo que está enunciando, ¿ya? Entonces es súper importante entender, ¿cierto? De qué manera nosotros vamos a indagar, ¿ya? Echeverría lo muestra bastante claro desde acá, en donde nosotros tenemos una explicación, una imposición desde lo alto, y un aprendizaje mutuo y un diseño estratégico, ¿ya? Y desde lo bajo, un reconocimiento y una desvinculación, ¿cierto? A la hora de proponer, y una interrogación, averiguación y chequeo desde lo alto. Entonces, tenemos por un lado, ¿cierto? Que también nosotros proponemos algo, pero también indagamos al respecto, ¿cierto? De lo que es esto de la escucha, ¿ya? Porque nosotros obviamente todos comunicamos, todos pensamos desde ahí, pero esa comunicación, ¿cierto? Va referida también a cierta habilidad, que es la habilidad también de poder escuchar, ¿ya? ¿De qué manera nosotros también tenemos que cuestionarnos? ¿Estamos escuchando a nuestros estudiantes? ¿Estamos realmente nosotros escuchándonos también como profesores ante las necesidades que tienen ellos? Entonces, eso también es muy importante, ¿cierto? Poder también cuestionarlos desde nosotros, ¿ya? La habilidad, ¿cierto? Tenemos que entender que esto es un principal criterio para evaluar la calidad de toda relación, sea esta personal o laboral. O sea, tenemos desde ahí, ¿cierto? La comunicación, insisto, es algo totalmente transversal, ¿ya? Y la clave es nuestra capacidad de aprendizaje. Escuchamos como somos nosotros desde nuestras experiencias, desde nuestras creencias, desde nuestra historia, desde nuestro ser, ¿ya? Echeverría remarca mucho también que viene desde también marcada lo que es nuestra historia. Es súper importante también poder escuchar a nuestros estudiantes desde la historia de ellos, ¿ya? La idea siempre es serlo cercano, ¿cierto? Desde nosotros, desde nuestra realidad, concretizándola a la realidad de los estudiantes desde ahí, ¿ya? Por lo mismo, no existe una escucha única ni unívoca, ¿ya? Es decir, hay diferentes tipos de escucha, ¿ya? Hay escuchas que son obviamente mucho más simultáneas, escuchas que nosotros hacemos, ¿cierto?, una socialización con el curso, escuchamos en conjunto, otras más individuales, etcétera. Entonces, más profundas, más generales, ¿ya? Tenemos una cantidad, ¿cierto?, infinita de escuchas, al igual que de comunicaciones, ¿ya? Como nosotros nos vamos comunicando con nuestros estudiantes, recordemos eso. Por eso escuchar es oír más que interpretar, ¿ya? Y por eso oír es distinto de escuchar, ¿ya? Es súper diferente, o sea, nosotros todos oímos, ¿cierto? Todos escuchamos cosas, ¿ya? Pero el oír, más que nada, es un proceso neurobiológico. Es decir, que hay todo también una parte, ¿cierto?, fisiológica de nuestro organismo que se desarrolla en base a este oír constante, ¿ya? Entonces, obviamente hay una sinapsis, hay todo un desarrollo también interno cerebral que especifica, ¿cierto?, a la hora de que nosotros estamos escuchando a ese interlocutor que tenemos externamente fuera de nosotros, al igual que nosotros muchas veces hacemos una escucha desde nosotros mismos. El escuchar, en cambio, es un proceso ontológico. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso desde el ser, ¿ya? Que es un proceso que viene desde nosotros mismos, ¿cierto? Pero que nosotros también somos conscientes que existimos como personas, que existimos en un mundo y en una realidad. Entonces hay una distinción entre uno y otro que obviamente conjugan y conjuegan, ¿cierto?, en conjunto estos dos fenómenos, ¿cierto?, para poder darse lo que es la escucha. Y esto tenemos que tener claridad, que también Echeverría remarca de gran relevancia, que la escucha es válida del habla y no al revés. Es decir, mi habla, si es efectiva, la valida que la escucha. Entonces, nosotros, ¿cuántas veces hemos validado también lo que es la escucha, ¿cierto?, activa que tenemos nosotros con nuestros estudiantes? Son preguntas que también tenemos que hacer reflexión. Y la escucha efectiva no es activa, ya que estamos arrojados a escuchar y como fenómeno biológico, la escucha es alta y permanentemente siempre activa, ¿ya? Con esto, entonces, la escucha efectiva permite que la palabra del otro nos cambie, ¿ya? Entonces, tenemos que cuando el estudiante nos dice algo, ¿cierto?, de cierta manera, nosotros tenemos que darle una validez también a esa escucha desde ahí, porque es una actividad que está haciendo, ¿cierto?, desde su fenómeno biológico, fisiológico, pero también desde un fenómeno desde su cultura,
de su ser desde ahí. Entonces, hay que abrir un poco este campo a la escucha activa desde ahí y efectiva, que sea poder comprender este mundo y estos distintos tipos de mundo que son a la hora de comunicar con docentes, ¿cierto? Y estudiantes. Entonces, por lo mismo, permitimos que la palabra del otro cambie mi opinión, mis juicios y hasta mis creencias, que es lo que nosotros hacemos como docentes muchas veces. Informamos, entregamos, ¿cierto? Pero también nosotros hacemos, ¿cierto? Y permitimos que esta palabra, ¿cierto?, acceda al estudiante desde nuestra opinión, ¿ya? Entonces, nosotros también mostramos nuestras creencias, nuestros juicios desde ahí, ¿ya? Y por eso es relevante también nuestra escucha activa acá. Y también tenemos ciertos elementos que componen lo que es, ¿cierto?, esta comunicación. Recordemos que estamos hablando de estabilidad, una habilidad transversal, ¿cierto?, en donde tenemos elementos que componen lo que es la habilidad de la comunicación, ¿cierto? Elementos conductuales, por ejemplo, elementos que resultan directamente observables, ¿ya? Cómo son nuestras conductas, cómo nosotros, ¿cierto?, vamos comportándonos dentro de un aula, en este caso, ¿cierto?, ya sea como docentes o ya sea, ¿cierto?, los mismos estudiantes. Por otro lado, también tenemos los elementos cognitivos, ¿ya? Estos elementos son todos los pensamientos, las creencias que tenemos, ¿cierto?, a través de los procesos cognitivos del sujeto, ¿ya? Entonces, estos procesos cognitivos básicos, ¿cierto?, o ya sea, ¿cierto?, en profundización, que nosotros tenemos también desarrollados como lo que es, ¿cierto?, la percepción, lo que es la inteligencia, ¿cierto?, que son ya más procesos cognitivos altos. Y también tenemos los elementos fisiológicos, que es la frecuencia cardíaca y respiratoria, el flujo sanguíneo y las respuestas electrodermales. ¿Ya? Entonces, tenemos también todo un componente que hace que nosotros nos comuniquemos, ¿ya? Desde nuestra conducta, desde cómo nosotros, ¿cierto?, hacemos desde lo cognitivo y también desde nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, no es algo separado, sino que es algo conjunto. Desde acá, los elementos conductuales, ¿qué son? ¿Ya? Vamos a entender que estos son, más que nada, ¿cierto?, divididos en tres, que son los verbales, los no verbales y los paraverbales, ¿ya? Tenemos algunos como indicadores que van marcando y van especificando los elementos conductuales. Por ejemplo, corrección del uso del lenguaje, orden, claridad, precisión, contenido, humor, atención personal, preguntas, respuesta a preguntas, ¿ya? Eso es lo que cotidianamente se realiza, ¿cierto?, en todas las clases, ¿cierto?, que ustedes mismos ejecutan, ¿ya? Los no verbales, ¿cierto?, también son muy utilizados dentro del aula. A veces no tenemos que decir mucho, pero miramos con un rostro, ¿cierto?, o decimos o mostramos nuestro cuerpo desde cierta manera, ¿cierto?, de cierta imposición, para que el estudiante comprenda que está sucediendo algo. Debemos comunicar, ¿ya? Por ejemplo, la expresión facial, la mirada, la sonrisa, la postura, ¿cierto? La orientación, la distancia, el contacto físico, ¿cierto? El gesto, la apariencia personal, la automanipulación, los movimientos nerviosos con manos y piernas, ¿ya? Que son relevantes también a la hora de poder comunicar y llamar la atención a sus estudiantes. Y también tenemos por otro lado los paraverbales, que son pero muy importantes también dentro de todos estos, ¿cierto? Porque nosotros como docentes especialmente, ¿cierto?, necesitamos también un volumen de voz, ¿cierto? Un tono que vaya cambiando y que dé posibilidad, ¿cierto?, al estudiante a que obviamente vaya dándose cuenta cuáles son los contextos más importantes, ¿cierto?, de lo que están comunicando, ¿ya? La fluidez verbal, la velocidad, la claridad, el tiempo de habla, las pausas y los silencios también son de suma relevancia, ¿cierto?, en estos elementos conductuales. Por otro lado, tenemos los elementos cognitivos, ¿cierto?, que es una conducta encubierta, que son pensamientos, creencias y procesos cognitivos de los sujetos, dando pie a la orientación denominada cognitivo-conductual, es decir, hay una relación entre lo que recién hablamos, ¿cierto?, con lo cognitivo, ¿ya? En este apartado, más que nada, nos centramos en el discurso interno que tienen los individuos mientras interaccionan con otras personas, entonces todo lo que sienten desde ahí, ¿ya? Por eso tenemos sensaciones, percepciones desde ahí también, ¿cierto? Y vamos comprendiendo lo que es el mundo externo a nosotros y lo que el otro comunica con nosotros. Y también los fisiológicos, como bien decíamos, ¿cierto?, que eran todos los indicadores también de ansiedad, que son respuestas emocionales que acompañan a las respuestas sociales, o sea, cómo comunica de esa manera, ¿cierto?, a través de, se pone
nervioso, ¿cierto? El estudiante cuando lo hacemos exponer, cuando el docente también habla o le pregunta justamente a ese estudiante, la sudoración, la respiración, el sonrojarse, que son elementos totalmente fisiológicos, ¿cierto? Desde nuestro cuerpo, que determinan cómo nosotros estamos comunicando y cómo nos sentimos internamente también, ¿ya? Desde acá tenemos que ir entendiendo también que todo esto que nosotros estamos explicando va relacionado con ciertas acciones indicadoras del aprendizaje, ¿ya? Por ejemplo, el estudiante verifica la escucha del otro, ¿ya? O sea, va verificando constantemente qué está diciendo el profesor, ¿ya? Indaga para saber si está captando el mensaje que dice también el otro. O sea, cuántas veces nos han intentado pillar nuestros estudiantes, ¿cierto? Preguntándonos ciertas cosas, poniendo un poco en preguntas ciertas capciosas. Eso es de suma relevancia también para llamar la atención dentro de la comunicación con ellos. No interrumpe mientras el otro habla. Capta el mensaje de forma efectiva también, ¿cierto? Se abre a la escucha del otro, se abre a escuchar a otros puntos de vista también, que es lo que debería, ¿cierto?, el estudiante poder desarrollar con estabilidad en lo que es la comunicación. También alterna equilibradamente momentos de escucha y de habla, ¿ya? Entonces tenemos, esos son los, obviamente, indicadores, las acciones que debería completar un estudiante, ¿ya? Por eso tenemos componentes que no son no verbales, como por ejemplo la expresión facial, las miradas, las sonrisas, las posturas también, que son de suma importancia también a la hora de entender el lenguaje no verbal, porque muchas veces los estudiantes nos están diciendo mucho solamente con una mirada o con una postura, ¿cierto?, ya sea de su cuerpo. Entonces, ahí también tenemos que tomar mucha atención a la hora de que cómo nos comunican ellos y nosotros también cómo lo comunicamos en torno a un contenido, a un objetivo que nosotros estamos trabajando desde ahí, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a leer algunas. Por ejemplo, en la expresión facial, las expresiones negativas muy frecuentes son caras muy desagradables, ¿ya? Entonces, podemos entender que desde ahí hay un desagrado quizás hacia la asignatura, hacia el momento, hacia el contexto, etcétera. Pueden existir millones de posibilidades, ¿ya? Por otro lado, por ejemplo, las miradas, una mirada de poco o una mirada en exceso, ¿cierto? Impresión de algo negativo o desagradable. Por otro lado, una sonrisa, si son frecuentes o no, ¿ya? Una postura, si es abierta, si es cerrada, si estamos con los brazos cerrados, ¿cierto? Si estamos en una posición desde ahí. Por otro lado, la orientación, orientados completamente hacia el otro, o sea, estamos nosotros interesados desde ahí, desde esa comunicación. La distancia y el contacto físico también. Nosotros nos contactamos con nuestros estudiantes, los tocamos cuando cada vez está diciendo algo, ¿cierto? Validamos esa comunicación que está diciendo a través de lo físico, los gestos y también la apariencia, ¿cierto?, personal. El volumen de voz también es otro componente, ¿cierto?, paraverbal importante, la entonación, el timbre, la fluidez, ¿cierto?, la velocidad. Por otro lado, el contenido, el humor, la atención personal, las preguntas, las respuestas y preguntas, o sea, también es algo totalmente relevante el tema del humor. O sea, nosotros si también sabemos llegar a los estudiantes desde esa manera, si podemos comunicar desde su mundo, ¿ya? Intentar comprender cuál es el contexto social, cultural que tienen nuestros estudiantes también, para que ellos también entiendan y vean que nosotros estamos interesados en ellos. Y desde acá, por eso, estas acciones indicadoras del aprendizaje, ¿cierto? El estudiante entonces verifica que escucha al otro, ¿cierto? Indaga para saber si está captando el mensaje que dice el otro, no interrumpe mientras habla, ¿cierto? Nuevamente recordamos esto que hablamos, ¿cierto? Y Echeverría toma, ¿cierto?, de muy buena manera para poder hablar que nuestros estudiantes, ¿cierto?, deberían estar siempre abiertos a la escucha activa del otro, a la escucha afectiva. ¿Cómo lo logramos nosotros? Nosotros también comunicando de esa manera, ¿ya? De esa forma, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacerlo activamente también para que nuestros estudiantes, ¿cierto?, puedan también ejercitar esa habilidad, ¿cierto? Porque las habilidades son ejercitables, ¿cierto? Son trabajables constantemente para que nuestros estudiantes puedan, ¿cierto?, respetar sus espacios de comunicación, escucharse respetuosamente, ¿cierto? Y tener una alternada equilibrada, ¿cierto?, a la hora de conversar entre uno y otro. Eso es muy importante también. Y por lo mismo, para ir terminando también, García Canclini habla también y dice, si el mundo entero es un lugar extraño,
tal vez la comunicación deba ser considerada en este y en otros abordajes la habilidad central que necesitamos para ser parte de él. Recordemos nuevamente a Pericles, que habla, ¿cierto?, al respecto de que el pensar está relacionado totalmente con el comunicar. Como tú piensas, es como tú comunicas. Así que muchas gracias y espero que les haya quedado claro, ¿cierto?, en el día de hoy esta presentación.